Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, jóvenes. ¿Ven la presentación? Sí, se ve, licenciada. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con los principios constitucionales de la tributación, las garantías constitucionales de la tributación. Vamos a continuar con el tema que ya habíamos iniciado, que son los principios constitucionales de la tributación, también denominados garantías de la tributación, también principios del derecho tributario. O sea, tienen diferentes denominaciones, pero al final todos se refieren esencialmente a esas garantías que otorga la Constitución en materia tributaria. Fíjense, jóvenes, que el maestro Rodríguez Lobato dijo en realidad a otro de los principios que vamos a seguir analizando, que es el principio de igualdad. Dice Rodríguez Lobato que el principio de igualdad significa que las leyes deben tratar igualmente a los iguales. Muy bien. Van a tratar igualmente a los iguales, pero naturalmente, como consecuencia de que tratan igualmente a los iguales, los van a tratar igualmente, pero en iguales circunstancias. O sea que tienen que estar en una circunstancia igual. Todos somos seres humanos y por lo tanto todos tenemos derecho a esa igualdad, pero siempre que sea en igualdad de circunstancias. Y consecuente, por lo tanto, que deberá tratar en forma desigual a los desiguales o que estén en desigualdad de circunstancias. ¿Qué fue lo que Rodríguez Lobato el mensaje que nos quiso mandar a nosotros? Es que, jóvenes, el principio de igualdad no es otro que el principio de desigualdad. ¿Por qué? Porque nos va a tratar de ubicar a todos en nuestra propia desigualdad. Por ejemplo, en el caso del derecho de trabajo o derecho laboral, la misma ley y el mismo Código de Trabajo en Guatemala trata de enmendar la desigualdad que hay entre patronos y trabajadores, siendo tutelar de los trabajadores para que exista de alguna manera esa igualdad tan necesaria ante la ley. También en el caso del derecho de familia, en el derecho de familia es tutelar de la mujer y de los niños y de los hijos, porque trata de equilibrar de alguna manera la desigualdad social, económica que hay entre el hombre, la mujer y los niños. Por lo tanto, como bien lo dice Rodríguez Lobato, es tratar a los iguales en igualdad de condiciones. Por ejemplo, dos personas que tengan una misma calidad económica, o sea, los mismos ingresos, serán tratados de igual manera en relación a los tributos que tienen que pagar. Sin embargo, las personas que son desiguales económicamente, ingresos de 5,000 quetzales, de 7,000, de 10,000, de 15,000, 20,000, de 30,000, estos serán tratados de forma desigual. ¿Por qué? Porque no es el mismo impacto para una persona que gana 5,000 quetzales que para una que gana 30,000 quetzales, el pago de los impuestos. O sea, el impacto es mayor en quien menos gana y menor en quien más gana. Es cierto que todos pagamos, pero el impacto es diferente. Por eso, en relación al principio de igualdad, tenemos que analizar las prerrogativas que la misma ley otorga a los funcionarios judiciales. Óigase derecho ante juicio. Los funcionarios judiciales son iguales que todos los demás funcionarios del Estado que no tengan derecho ante juicio, pero precisamente por ser un funcionario judicial se les otorga el derecho de antejuicio para que nos puedan ser denunciados indiscriminadamente por las resoluciones que emitan. Por lo tanto, se les protege porque esa resolución que está emitiendo el juez, el magistrado, esa resolución va a afectar a alguien negativamente y a alguien positivamente. Entonces, para protegerlo, porque está aplicando justicia, se les da esa prerrogativa que les otorga el derecho de antejuicio. Igual a todos los demás funcionarios públicos, aunque no en la misma situación. Sin embargo,
Todos, la mayoría de los funcionarios públicos en Guatemala tienen ese derecho ante juicio. Son iguales que todos los demás ante la ley, son iguales. Pero por la calidad que tienen, que es temporal, porque recordemos que la función pública en Guatemala es temporal, entonces se les concede ese derecho, esa protección que les da el antejuicio para evitar precisamente que por sus mismas acciones en cuanto a la función pública sean de alguna manera denunciados indiscriminadamente, y por eso se analiza caso por caso para establecer si procede o no procede eliminar el antejuicio en determinadas personas. O sea, ese es un ejemplo del principio de igualdad en relación a la generalidad. Ahora, el principio de igualdad se divide en tres formas. De igual, proteger a las personas. La primera es la igualdad por la ley. Para Ramón Valdés Costa, este principio de igualdad por la ley establece que desde este punto de vista, el principio de la igualdad pertenece al campo del derecho en general. O sea, todos somos iguales por mandato de la ley. Su fundamento, dice él, está consustanciado con el concepto que se tenga respecto a las relaciones del Estado y el individuo, que en este caso se concreta en si el Estado debe observar una actitud prescindente ante la actual distribución de riquezas. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que dependiendo de esta distribución de riquezas que se van dando constantemente, que se van modificando constantemente, porque las personas, derivado de su trabajo, derivado de su función, derivado de muchas circunstancias, puede ser que tengan más riquezas constantemente, y por lo tanto el Estado tiene que cobrar un tributo sobre esas riquezas para trasladar parte de esas riquezas a los que menos tienen, porque la función del Estado en materia de finanzas públicas y en relación a la distribución de la riqueza es extraer riqueza de quien más tiene para trasladarla en que menos tiene por medio de los servicios públicos, o sea, el gasto público. Y entonces dice Valdés Costa que esa igualdad por la ley establece que todos somos iguales en el campo tributario. Recuérdense que nosotros estamos en el campo tributario, y por eso precisamente para que se cumpla esa igualdad por la ley, el mismo Estado se va a encargar de cobrar tributos a todos, pero no a todos con el mismo impacto del mismo porcentaje o que signifiquen lo mismo. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Y el mismo Estado nos va a colocar en esa igualdad por la ley. ¿Todos pagamos tributos? Sí, todos pagamos tributos. Unos indirectamente, por ejemplo, el caso del IVA, que como les he mencionado constantemente, nos van a cobrar siempre el IVA en todos los consumos que hagamos, en todos los servicios que nos presten, pero dependiendo de nuestra situación en la misma economía, así va a ser el impacto que tengamos nosotros de el cobro de los tributos. Entonces, mientras nosotros más riqueza generamos, más impuestos vamos a pagar, en el sentido que el porcentaje se va a sentir mayor. En relación también, como ejemplo de cómo se aplica esa igualdad por la ley, vamos a tener este régimen de exenciones específicas en el artículo 9 de la ley del impuesto al valor agregado. En el artículo 9 de la ley del impuesto al valor agregado se establece que las personas que tienen que soportar el impuesto al valor agregado que se genere por actos gravados por la ley deberán de recibir quien les venda o les preste un servicio la factura que corresponde, pero no van a pagar el monto del impuesto consignado en el documento, sino que entregarán a los mismos una constancia de exención. Aquí es donde la ley trata de equilibrar. Por medio de este tipo de exenciones, no quiere decir que las personas no estén obligadas a pagar de impuestos, pero porque la misma ley los coloca en esta situación, porque de alguna manera van a prestar un servicio, les coloca la exención precisamente a estas personas. Después tenemos la igualdad ante la ley. ¿Todos somos iguales ante la ley? Sí.
Todos somos iguales ante la ley. Dice el maestro Ramón Valdés Costa que en primer término, dice él, para solucionar las insuficiencias y oscuridades de la ley, en cuyo caso es lícito al intérprete presumir que la norma se ajusta al principio constitucional, y en segundo término para valorar los actos jurídicos, administrativos y jurisdiccionales, e incluso la legalidad de las reglamentaciones de la ley tributaria. Posición esta sostenida, dice él, sin vacilaciones aún por las corrientes europeas restrictivas. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que en caso de que haya una controversia entre la Superintendencia de Administración Tributaria y el contribuyente, para eso existen las salas de lo contencioso administrativo, para que el contribuyente se presente ante la sala de lo contencioso administrativo y presente su demanda en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque el hecho de que en algún momento la Superintendencia de Administración Tributaria actúe de una forma contraria a la ley que le afecte al contribuyente, el contribuyente tiene el derecho de presentar su demanda a lo contencioso administrativo. Las salas de lo contencioso administrativo, jóvenes, constitucionalmente las reguló el constituyente en el artículo 121 de la Constitución Política de la República, y la función de las salas de lo contencioso administrativo es revisar la juridicidad de los actos administrativos de la administración pública, especialmente en el campo tributario. ¿Qué significa? Que el contribuyente se va a presentar a la sala a presentar su demanda de lo contencioso administrativo y va a detallar cuáles son los agravios que él piensa que le ha provocado a la Superintendencia de Administración Tributaria cuando resolvió su caso de tal manera, porque él considera que es menos el impuesto que debe pagar y que la Superintendencia de Administración Tributaria le está cobrando más o le está cobrando excesivamente. Por lo tanto, se presenta ahí para que la Sala de lo Contencioso Administrativo, con base en lo que establece la Constitución Política de la República, revise todo el procedimiento administrativo para establecer si hubieron violaciones al derecho del contribuyente y regule esto por medio de una sentencia. Ahora, en Guatemala, a raíz de las modificaciones que se han dado constantemente, tanto al Código Tributario como a las leyes tributarias, más que a otras normas, jóvenes, porque es increíble que han habido modificaciones de todas las normas, pero tal vez el penal, el derecho tributario son los que más modificaciones han sufrido. En ese orden de ideas, jóvenes, la ley de lo contencioso administrativo, en el artículo 23, estableció que el plazo para el planteamiento del proceso contencioso administrativo es de 3 meses. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior, contados a partir de la última notificación. Y así estábamos. Y eran 3 meses para plantear la demanda de lo contencioso administrativo también en materia tributaria. Sin embargo, modificaron el Código Tributario y en el artículo 161 establecieron que el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de 30 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación de la resolución del recurso revocatoria. Fíjese bien, dice 30 días hábiles contados a partir de la fecha hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación de la resolución del recurso de revocatoria o de reposición. Fíjense, jóvenes, que así establece el artículo 161, sin embargo, el artículo de reposición ya no existe en el Código Tributario, fue eliminado, solamente quedó el recurso de revocatoria. Pero si nos damos cuenta, aquí se respetó el principio de igualdad ante la ley cuando se estableció que en el contencioso administrativo en general son 3 meses y en el contencioso administrativo en materia tributaria son 30 días hábiles. ¿Creen ustedes que esto es igualdad?
ante la ley. Jóvenes. Considero que no, licenciada. Aquí vemos que no hay igualdad porque definitivamente en el Código Tributario se está reduciendo el plazo y esto pues lo que busca la administración tributaria es recuperar los impuestos o acelerar el proceso y el contencioso pues son 3 meses, o sea, están quebrantando el derecho pues, de poder. Exactamente, porque imagínense que todos los contenciosos administrativos son muy complicados, o sea, plantear un contencioso administrativo requiere de mucho conocimiento de la materia en que se esté planteando el contencioso administrativo, porque acuérdese que es una demanda en contra del Estado de Guatemala en general y contra la Superintendencia de Administración Tributaria en el campo tributario. Y reducen el tiempo al menos de la mitad que el contencioso administrativo en general para la materia tributaria, con lo compleja que es la materia tributaria. O sea que prácticamente aquí lo que hizo el legislador cuando lleva a cabo esta modificación es dejar prácticamente al contribuyente en una situación de desigualdad en relación a los demás ciudadanos que van a plantear su contencioso administrativo. O sea que aquí hay una clara violación al principio de igualdad en relación a la igualdad ante la ley, porque ante la ley todos somos iguales y por lo tanto debería establecerse el mismo plazo para el general como para el tributario. Y sin embargo, pues así se está establecido en la ley de lo contencioso administrativo y en el Código Tributario. Licenciada, disculpe, hay unos compañeros indican de que no pueden entrar, entonces... Dice que no les he escuchado, entonces háganme favor, no se les escucha cuando tocan. Me pueden hacer favor, muchas gracias Julio, me pueden hacer favor de avisarme cuando estén tocando para que yo pueda dejarles entrar y mil disculpas. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias, Carlos. Bueno, la otra, como nosotros podemos analizar el principio de igualdad, otra forma de preservar la igualdad es la igualdad de las partes. Dice Valdés Costa que puede enunciarse esta forma de ver el principio de igualdad como la igualdad de las partes, diciendo que ambas partes de la relación jurídico-tributaria están igualmente sometidas a la ley y a la jurisdicción, o sea, a la SAT y al contribuyente. Los dos están sometidos a la ley y a la jurisdicción. O sea, los dos tenemos que obedecer las normas y no solamente obedecer las normas, sino que recurrir a los órganos jurisdiccionales. Postulado divulgado por los aforismos dice de que no hay tributo sin ley que lo establezca y que nadie puede ser juez de su propia causa. Y acá analicemos, que ya lo vimos en la clase presencial. Miren, jóvenes, el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero se le denomina Tribunal Tributario Administrativo y Aduanero, y va a conocer casi la primera instancia del procedimiento administrativo tributario. Sin embargo, en ese caso sí es juez y parte, porque las personas, los profesionales que se encuentran designados como directivos del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero no son jueces, pero están ejerciendo de alguna manera jurisdicción administrativa. Y sin embargo, ellos su salario lo perciben de la Superintendencia de Administración Tributaria, de la que depende el tribunal. Y esta es la fase casi porque no es así, de la primera instancia de lo administrativo tributario. O sea que aquí ya estamos en una parte de desigualdad, porque nos vamos a la sala de lo contencioso administrativo, que en las materias del derecho en general son una segunda instancia y es la primera vez que el contribuyente tiene acceso a la justicia jurisdiccional. Por lo tanto, hay igualdad de las partes acá, pues
Cuando ya estamos en los órganos jurisdiccionales, sí, porque el magistrado, el juez, el magistrado constitucional tiene la obligación de ver a las dos partes por igual, no porque la administración tributaria vamos a analizar nosotros desde una perspectiva más benevolente, vamos a tratar de ser comprensivos. No debe ser así. Se debe ver a los dos sujetos dentro del proceso administrativo, dentro del proceso contencioso administrativo tributario en igualdad de condiciones. Parece necesario aclarar que al mencionar el enunciado ambas partes se está refiriendo al sujeto pasivo y al sujeto activo. El sujeto pasivo que está accediendo a los órganos jurisdiccionales para que se haga justicia en su caso y se declare si se violaron sus derechos dentro del procedimiento administrativo de la SAT y por lo tanto la sala enmiende esa situación por medio de su sentencia. Porque dice siempre el maestro que el hecho que en las finanzas clásicas la calidad de creador y de acreedor pertenecían al Estado y este era el único beneficiario del producto y lo sigue siendo, ¿verdad, jóvenes? Porque al final es el pago de los tributos y la Superintendencia de Administración Tributaria va a pelear para que se mantenga la situación que declaró cuando emitió su resolución en relación a el recurso revocatorio. Siempre en relación al principio de igualdad, que como todos los principios constitucionales de la tributación, jóvenes, y todas las garantías que tienen las personas, y más aún los contribuyentes, hay sentencias internacionales en relación a que se debe respetar precisamente la igualdad. En la causa criminal contra don Guillermo Olivar, esta causa se juzgó por complicidad de don Guillermo Olivar en el delito de rebelión en 1875 en la provincia de Mendoza, Argentina. En 1985, en la provincia de Mendoza, Argentina, al juzgar a este señor, el juzgador dijo lo siguiente: el principio de la igualdad de todas las personas ante la ley, según la ciencia y el espíritu de nuestra Constitución, dijo el juez, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se le concede a otros en iguales circunstancias. Fíjese cómo fue el juez de sabio cuando emite esta resolución, porque dice, sí, la igualdad ante la ley es que a las personas se les vea igual, sin excepciones ni privilegios, y siempre y cuando estén en igualdad de circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad, dijo el juez, consiste en aplicar en los casos ocurrentes la ley según las diferencias constitutivas de ellos. Mi opinión, y eso es solo mi opinión, es que en materia tributaria, ya que el contribuyente no está, a mi criterio, en igualdad de situaciones que la Superintendencia de Administración Tributaria, porque el contribuyente tiene que pagar un abogado para que plantee su demanda de lo contencioso administrativo, porque el contribuyente ha venido peleando contra la Superintendencia de Administración Tributaria en el área administrativa, debería de equilibrarse la balanza para que fuera en igualdad de circunstancias, concediéndole el magistrado que va a conocer su caso una situación de más comprensión hacia el contribuyente en relación a cómo está tratando de explicarle que no debe pagar más impuestos porque pagar esos impuestos es injusto, ya que él pagó sus impuestos de acuerdo a la ley. Entonces, jóvenes, es interesante esta sentencia porque aunque no era en materia tributaria, lo que dijo el juzgado en relación al principio de igualdad ha quedado como doctrina. También la Corte de Constitucionalidad, que ha tenido sentencias muy interesantes, no solamente en relación al principio de igualdad, sino que también a otros principios constitucionales. Jóvenes, dice en su Gaceta número
37 del expediente 889-95 lo siguiente. Dice, todos debemos pagar tributos, dijo la Corte de Constitucionalidad, pero atendiendo a nuestro lugar en la sociedad y en la economía, ya que dentro de la igualdad todos somos desiguales. Y creo, jóvenes, que tal vez el mensaje que yo les quiero dejar en relación al principio de igualdad es que el principio de igualdad, no solamente en materia tributaria, sino que en muchas áreas del derecho, que recordemos que es la ciencia que nos sirve para poder lograr la justicia, la igualdad no es otra que la desigualdad, y colocar a cada quien dependiendo de sus circunstancias. Al respecto, la Corte de Constitucionalidad ha coincidido en varios fallos, sentando doctrina legal, pronunciándose en el sentido que en Guatemala dice, todos los seres humanos son iguales, pero en igualdad de condiciones. O sea, jóvenes, significa esto que en Guatemala todos los seres humanos somos iguales, pero en igualdad de condiciones, lo que significa que en desigualdad de condiciones debemos ser observados, y también se debe emitir una resolución en relación a esa misma desigualdad que por naturaleza podemos tener todas las personas. El expediente 1542-2017, también, jóvenes, en relación al principio de igualdad, resulta, jóvenes, que en este caso el contribuyente planteó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad porque se había violado su principio de igualdad, porque el contribuyente fue condenado en costas y la Superintendencia de Administración Tributaria no fue condenada en costas. No es condenada en costas. Siempre los contribuyentes, jóvenes, son los condenados en costas y la administración tributaria no es condenada en costas. Entonces, la Corte de Constitucionalidad dijo que en la aplicación del artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, la Superintendencia de Administración Tributaria, el contribuyente fue condenado al pago de las costas procesales cuando en ambas ocasiones a la administración tributaria se le exonera de las mismas bajo la consideración que ejercen una función pública sin que exista una razonabilidad en las diferencias, de tomar en cuenta que el juzgador puede eximir cuando la parte procesal haya litigado en evidente buena fe. Entonces, jóvenes, aquí se viola el derecho de igualdad, el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque se castiga al pago de costas al contribuyente y no a la Superintendencia de Administración Tributaria, con el argumento que la SAT actúa en evidente buena fe y el contribuyente no. Aquí entonces fue donde se le planteó a la Corte de Constitucionalidad que se estaba violando el principio de igualdad cuando se condena al que pierde el pago de costas, pero cuando la SAT no se le condena. Preguntas en relación al principio de igualdad, jóvenes. Está claro, licenciada. Muy bien, gracias. El siguiente principio es el principio de generalidad. ¿Qué es generalidad, jóvenes? Lick, solo quería hacer una preguntita nada más. Sí. Y cuando se violan esos principios, por ejemplo, el de igualdad, que es muy común, bueno, cuando uno va al occidente del país y todo eso, ¿verdad? Que la gente como ha limitado bastante eso, que todos somos guatemaltecos, ¿no? Pero siempre se ve esa parte donde se trata muy mal a las personas que andan, por ejemplo, visten de típico, alguna cosa así, ¿verdad? Por no decirles... Pero eso ya no es desigualdad, sino que es discriminación. Eso ya viene siendo discriminación, sí, que es otra figura en la que se violan los derechos de las personas, pero ya pasa de desigualdad, de no respetar el principio de igualdad, a la discriminación, que es algo más grave todavía. Gracias, Lick. Ahora, el principio de generalidad, mi jóvenes, el principio de generalidad establece que todos, absolutamente todos tenemos que pagar impuestos, porque todos tenemos que contribuir a las cargas del Estado en la forma prescrita en la ley. En relación a este principio de generalidad,
Fernando Sáenz de Bujanda, que es uno de los más grandes estudiosos del derecho tributario, dice que el principio de generalidad, sí conocido, significa que todos los ciudadanos, o sea, todos los que estamos en un país, han de concurrir al levantamiento de las cargas públicas en la medida que tengan la capacidad contributiva, o sea, la capacidad de pago. O sea, todos, absolutamente todos, tenemos que pagar tributos, pero siempre y cuando se respete nuestra capacidad de pago, porque económicamente, jóvenes, no todos estamos en las mismas condiciones y por lo tanto sí todos tenemos que pagar los tributos, pero siempre y cuando en relación a nuestra situación económica en la sociedad en general. Jóvenes, ¿alguien tiene encendido su micrófono y se está escuchando? Bien, jóvenes. ¿Qué nos dice la Constitución Política de la República en relación a la generalidad? Bien, jóvenes, el artículo 135 de la Constitución Política de la República, en su literal FD, dice: son deberes y derechos cívicos de los guatemaltecos contribuir a los gastos del Estado en la forma establecida en la ley. O sea, jóvenes, acá es donde el constituyente, cuando redacta la actual Constitución Política de la República, establece que todos los guatemaltecos, como un derecho, pero como un deber cívico, debemos de contribuir con los gastos del Estado en la forma establecida en la ley. ¿Y cuál es la forma establecida en la ley? Pues la forma en que crearon hechos generadores en cada una de las leyes tributarias. Posteriormente, el Código Tributario, en su artículo 1, dice lo siguiente: carácter y campo de aplicación. Dice, las normas de este código son de derecho público, porque es el Estado el que aplica las normas, y regirán, dice, las relaciones jurídicas que se originen de los tributos establecidos por el Estado, o sea, porque es el Estado el que establece los tributos, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales a las que se aplicarán en forma supletaria. Entonces, jóvenes, el principio de generalidad establece que primero el derecho tributario es de carácter público y también general. Por lo tanto, todos tenemos que obedecer las normas tributarias y contribuir a los gastos del Estado en la forma en que lo establece la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, YUSI, timbres y papel sellado especial para protocolos. O sea, esa es la generalidad. Todos tenemos que pagar impuestos, pero jóvenes, las reglas en general y en excepciones, no hay reglas absolutas, y creo que eso es algo de lo más importante que se debe aprender cuando se habla de la generalidad. Recordemos que muchas veces se dice en el ámbito jurídico que no se debe generalizar. ¿Por qué? Porque en todo hay excepciones. La generalidad, su particularidad es que tiene excepciones. O sea que no se puede aplicar esa generalidad aún todo de forma ciega, sino que tienen que existir las excepciones, porque las reglas absolutas no existen, jóvenes, ni en la naturaleza, ni en la moral, ni en lo jurídico. No existe la generalidad al completo, sino que es necesario la excepción a la generalidad. Y por eso el constituyente, cuando redactó la Constitución Política de la República, estableció esas excepciones a la generalidad de la obligación tributaria. El artículo 73 de la Constitución establece que el Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia. O sea, el constituyente dijo, o sea, los que no tengan dinero de los centros educativos privados, el Estado debe apoyarlos subvencionándolos. Los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado porque tiene que regular el Estado todo lo relacionado. Y además incluyó que como centros de cultura
gozarán de la exención de toda clase de impuestos y arbitrios. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que en esa generalidad de que dice, bueno, en el 135 todos debemos contribuir a los gastos del Estado en la forma prescrita en la ley, en el 73 nos dice, sí, todos, pero los centros educativos como centros de cultura, no. Todos los demás sí, los centros educativos no. Se desarrolló en el decreto 27-92, la ley del impuesto al valor agregado, o sea, la ley del IVA, en el artículo 8 de las exenciones específicas, que dice, no deben cargar el impuesto a sus operaciones de ventas, como tampoco la prestación de servicio a las siguientes personas: los centros educativos públicos y privados, en lo que respecta a matrícula de inscripción, colegiaturas, derechos de examen, transporte terrestre proporcionados a los escolares. O sea, todos tenemos que pagar los impuestos, sí, pero los centros educativos, cuando sea en relación a la educación de los alumnos, no. Pero solamente en esto, jóvenes, porque si venden uniformes, porque si venden útiles, porque si venden zapatos, ahí sí tienen que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque esto no es parte de lo educativo. Eso es fuera de lo educativo. Eso es para darles de alguna forma, es una forma de comercio por parte de los centros educativos. Estableció la misma Corte de Constitucionalidad, por lo tanto, ahí sí deben de pagar impuestos. Ahora, en todo lo relacionado a la educación, no, por la función que llevan a cabo los centros educativos. El artículo 8 de la ley del impuesto también al valor agregado dice que los centros educativos, pero además de los centros educativos, las universidades. O sea, las universidades autorizadas para funcionar en el país están exentas totalmente de todo tipo de tributos, impuestos, arbitrios, contribuciones. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Miren, jóvenes, son específicas. ¿Por qué? Porque son estas instituciones las que están exentas de pagar los tributos, no las personas que se encuentran dentro de estas instituciones, sino que son las instituciones en sí. ¿Por qué? Por la función que realizan a la sociedad. Porque es una función social, más que todo social, y por lo tanto, por eso la misma Constitución estableció estas exenciones y la ley ordinaria las desarrolló. ¿Preguntas en relación a este principio, jóvenes, al de igualdad? Al de generalidad, perdón. No, licenciada. Muy bien. No, estamos bien. Siguiente, el de proporcionalidad. En el artículo 143 de la misma Constitución establece que el principio tributario debe ser justo. Y cuando habla de justicia, establece que tienen que ser, en relación al principio de capacidad de pago, capacidad económica a los contribuyentes, que todos los contribuyentes debemos pagar nuestros tributos, pero dependiendo de nuestra situación en la sociedad, económicamente hablando. Y por lo tanto, no es igual el porcentaje que se paga de impuestos sobre la renta a una persona que tiene menos ingresos que a una persona que tiene más ingresos. Por lo tanto, dice la misma Constitución que todos los tributos deben ser proporcionales. O sea, proporcional significa que vayan de menos a más jerárquicamente, porque mientras más riqueza tiene una persona, pues más impuestos debería de pagar según el principio de proporcionalidad. En ese orden de ideas, jóvenes, la Iglesia Católica, en la encíclica Centesimus Annus, en Roma del 1 de mayo de 1991, dijo lo siguiente: no podrán obtenerse tributos, dice, sino con la condición que la propiedad privada no se vea absorbida por la dureza de los tributos e impuestos. Porque dice la Iglesia Católica, el derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza. Y por tanto, la autoridad pública no puede abolir ese derecho
de propiedad. Jóvenes, cuando hablamos nosotros del derecho de propiedad, no estamos hablando de casas, no estamos hablando de terrenos. Cuando se habla del derecho de propiedad, se habla en la generalidad. Propiedad de bienes muebles, propiedad de bienes inmuebles e incluso, jóvenes, bienes incorpóreos. Por ejemplo, tienen una empresa y esta empresa tiene un prestigio. Ese es un derecho incorpóreo, que eso es parte, es su propiedad, es su bien, es su activo, la fama de una empresa. Y eso no se puede absorber, dice la Iglesia Católica, no puede ser absorbida toda la propiedad de las personas porque se tengan que pagar impuestos. Por lo tanto, estos impuestos deben de ser, según la Iglesia Católica, proporcionales. Y el expediente 1553-2011 dice lo siguiente: el principio de proporcionalidad, dijo la Corte de Constitucionalidad, exige que el quórum del tributo, o sea, el porcentaje del tributo, se fije en forma concreta en proporción a la manifestación individual de capacidad económica, eliminando un aporte desproporcionado. O sea, pague impuestos, sí, pero proporcional a su riqueza. Y de ninguna manera, dijo la Corte de Constitucionalidad, impide la progresividad del impuesto. La proporcionalidad se fundamenta en igualdad de sacrificios de los contribuyentes. Nadie discute la justicia de la progresividad, dice, según sea la capacidad económica, así será el pago del tributo, que resultará basando en el mayor o menor sacrificio del contribuyente. O sea que si el contribuyente tiene más riqueza, el sacrificio será menor. Y si el contribuyente tiene menor riqueza, el sacrificio será mayor. Por lo tanto, lo que se trata de equilibrar ese sacrificio que de alguna manera constituye el pago de los diferentes tributos. Termina diciendo la Corte de Constitucionalidad que este principio de la proporcionalidad se logra mediante el establecimiento de una tarifa progresiva. Y por eso, jóvenes, se habla de los impuestos progresivos. Impuesto progresivo quiere decir que vaya aumentando el porcentaje del impuesto dependiendo de la riqueza que tenga el contribuyente. Anteriormente, en los años 60, jóvenes, y duró mucho tiempo la ley del impuesto sobre la renta, se establecía un impuesto sobre la renta progresivo. ¿Qué significaba, jóvenes? Que de 1 a 1,000 quetzales tenía que pagar un 5% de impuesto sobre la renta. Y así iba aumentando hasta llegar a 500,000 quetzales para un 48%, que esto ya era confiscatorio para nosotros. Acá lo importante es el ejemplo que esta era una forma progresiva de cobrar el impuesto sobre la renta, estableciendo tarifas progresivas y proporcionales dependiendo de los ingresos que tuviera la persona. Mientras menos ingresos tenía, el porcentaje era menor. Mientras más ingresos tenía, el porcentaje era mayor. En esta época, estos porcentajes del 48% sobre 500,000 quetzales ya sería confiscatorio. Por lo tanto, atendiendo a cómo ha evolucionado el mundo, jóvenes, y naturalmente la tributación también, en el artículo 43, el régimen simplificado sobre la renta de las actividades lucrativas actualmente, jóvenes, solo existen 2 rangos. El primer rango, que es del 1 centavo a 30,000 quetzales, el 5%. Y el segundo rango de 30,000, 1 centavo en adelante, un importe fijo de 1,500 más el 7% del excedente sobre 300,000. O sea que puede ser, si llegáramos a los 500,000, como era el impuesto sobre la renta de los años 60, jóvenes, entonces sería 1,500 más el 7% de ese excedente, que serían 470,000 quetzales. Es mejor este porcentaje que el anterior. En relación a la progresividad y en relación a la proporcionalidad, tal vez no, porque solamente hay dos rangos. Pero en relación a que los tributos no tienen que ser confiscatorios, sí,
Es mejor porque entonces no nos encontraríamos ante tributos confiscatorios, sino que hoy los tributos se evalúan de forma diferente. Un impuesto sobre la renta como en esa época, hoy simple y sencillamente ya no sería posible, jóvenes. ¿Preguntas sobre la proporcionalidad? Bueno, el principio de irretroactividad, jóvenes. La Constitución Política de la República establece en su artículo 15 que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Muy bien. Cuando la ley favorece al reo, se aplica la retroactividad. Cuando la ley no favorece al reo, no se aplica la retroactividad. Y esto lo vimos en clase. Pero el legislador en el artículo 66 del Código Tributario también planteó la irretroactividad. Dice, las normas tributarias sancionatorias, y eso también ya lo vimos en clase presencial, regirán para el futuro. No obstante, dice, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones y establezcan sanciones más benignas, siempre que favorezcan al contribuyente infractor. El resultado es que se aplica también el artículo 15 de la Constitución a la materia tributaria para establecer precisamente esa retroactividad en materia tributaria cuando sea más benevolente la sanción, que no quiere decir que deje de existir la sanción, sino que tiene que ser más benevolente para el contribuyente. Y en ese mismo orden de ideas, jóvenes, el artículo 7 del Código Tributario establece que las normas regirán desde la fecha en que se establezca la norma, las tributarias. Esto es interesante, jóvenes, porque la mayoría de las leyes en Guatemala se aplican a futuro, como las tributarias también, pero en la mayoría, en muchas de las leyes dice que 8 días después de su publicación se aplicará la norma. ¿Qué pasa con las normas tributarias? Jóvenes, las normas tributarias cumplen con todo el procedimiento e incluso igual siguen todo el proceso en el Congreso de la República con el presidente y son publicadas en el diario oficial, pero hay una diferencia sustancial en relación a cuándo van a entrar en vigor las normas tributarias. Y jóvenes, las normas tributarias sí siempre van a entrar en vigor el primer día hábil del siguiente periodo impositivo de la ley. Veamos. El periodo impositivo del IVA es un mes. Inicia el 1 de agosto y va a terminar el 31 de agosto. Si se modificara la ley del IVA para el mes que entrara a regir a partir del mes de septiembre, no importa en qué día se publicara, tendría que establecerse que empiezan a regir a partir del 1 de septiembre. Vamos a suponer que es publicado en el diario oficial el 30 de agosto. Las modificaciones en cuanto al tipo impositivo de la ley del IVA, o sea, le va a aumentar al 15% al IVA. Y es publicado en el diario oficial el 30 de agosto. Y va a entrar en vigencia 8 días hábiles después. Sería un desorden total porque el periodo impositivo ya está vigente. Entonces estarían 8 días con el 12% y los demás días con el 15%. Lo mismo sucede con el impuesto sobre la renta, lo mismo sucede con todos los impuestos. Su aplicación es al siguiente periodo impositivo de que se trate según el impuesto. El IVA es mensual, el impuesto sobre la renta es anual. Entonces, así debe entrar en vigencia. Eso es en relación a la retroactividad, porque no se puede aplicar retroactivamente el aumento del tipo impositivo. Por ejemplo, entra en vigencia el 15 de septiembre, el 16 de septiembre. Entonces, todos tendríamos que pagar el 15% del IVA, porque entró en vigencia el 15 de septiembre, pero se tiene que aplicar en este periodo impositivo. No, jóvenes, por eso, mucho cuidado
para los legisladores, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, en fijarnos en la fecha en que entra en vigencia una norma de tipo tributario. ¿Preguntas, jóvenes? Licenciada, entonces eso quiere decir de que si el periodo es trimestral, por ejemplo, pagos a cuentas del ISR, tendría que ser el siguiente periodo a que corresponde al que está en vigencia. Sí, así es. No puedes, y tiene que ser el periodo específico, o sea, entra en vigencia el 1 del mes. En ese periodo, ese mes del siguiente periodo, periodo fiscal. Si es trimestral, el primer día del siguiente trimestre. Aunque este trimestre esté recién empezando, ya empezamos. Ya este trimestre ya empezó a correr. Entonces tendría que ser el periodo, desde el primer día del siguiente trimestre, si es del año, y el primer día, a partir del primer día del año siguiente. Depende del periodo de imposición, así va a ser, pero hasta el siguiente periodo, nunca en este periodo, porque habría aquí una retroactividad de la aplicación de la ley. Gracias, licenciada, me queda claro. Para servirle. Otro principio esencial es el principio de la prohibición de la doble tributación. Miren, jóvenes, el mismo artículo 143 establece que se prohíben los tributos confiscatorios. Por lo tanto, no se podría aplicar en esta época que se pagaron 48% de la renta de las personas en el impuesto sobre la renta, porque sería confiscatorio. Se dice que es confiscatorio un sistema tributario cuando el contribuyente tiene que pagar más del 35% del total de su riqueza. O sea que en este momento sería confiscatorio esa forma de establecer la progresividad de la ley del impuesto sobre la renta. Y también dice la doble o múltiple tributación interna. Miren, jóvenes, fijémonos en esto. Dice doble o múltiple tributación interna, no dice tributación en general. Está refiriéndose solamente a la tributación dentro del territorio nacional. Y también el constituyente explicó en qué consistía la doble tributación. Miren qué constitución más garantista, que incluso tiene explicaciones, porque dice, hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuido a un mismo sujeto pasivo es gravado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo periodo de imposición. Así lo establece el artículo 143 de la Constitución. Esta gráfica nos puede ejemplificar mejor cómo se puede aplicar la doble tributación para una persona, para un sujeto pasivo. Miren, jóvenes, el sujeto pasivo es el mismo, y es el mismo hecho generador, y por el mismo periodo fiscal. Y aquí tenemos un sujeto activo y otro sujeto activo, o sea, 2 personas o la misma persona, pero con diferente atributo. Y este tiene este tributo, cobra este tributo, cobra este tributo, cobra este tributo, pero el nombre de este tributo es diferente a este. ¿Por qué? Porque este es un impuesto, un tributo totalmente independiente de este otro, pero los dos están gravando al mismo sujeto por el mismo hecho generador durante el mismo periodo fiscal. Esto, jóvenes, es una doble tributación o múltiple tributación, como lo establece la Constitución Política de la República, porque la persona que va a pagar el impuesto es la misma. Por el mismo acto, por la misma acción, por el mismo contrato, por lo que se trata es lo mismo. Y el periodo fiscal es el mismo, o sea, es mensual, es anual, es trimestral, es semestral. Pero los tributos son diferentes, son independientes. Entonces, jóvenes, aquí hay un caso de doble o múltiple tributación. ¿Cómo vamos nosotros a analizar si hay o no doble tributación? Miren, jóvenes, los marcos jurídicos tributarios, al igual que los marcos jurídicos de una sociedad, son todos diferentes. O sea, nosotros tenemos un marco jurídico para nosotros, los guatemaltecos, que aplica a todo el territorio nacional.
Los salvadoreños otro, los hondureños otro, los nicaragüenses otro. Nuestro marco jurídico, como todos los demás marcos jurídicos, establece el sujeto pasivo con base a qué va a pagar los impuestos. Jóvenes, hay marcos jurídicos que establecen que el sujeto va a pagar el impuesto dependiendo de su nacionalidad. Todos nosotros somos guatemaltecos. Si nosotros pagáramos los tributos por nuestra nacionalidad, tendríamos que pagar impuestos, no importaba, en Guatemala no importaba dónde viviéramos. ¿Por qué estamos pagando los impuestos? Porque somos de este país, no porque vivamos en este país. Por ejemplo, la mayor parte de los países europeos, su marco jurídico tributario se basa en la sujeción personal por nacionalidad. Significa que un francés se viene a vivir a Guatemala, pero no pierde su nacionalidad francesa, por lo tanto, va a seguir pagando impuestos. ¿En dónde? En Francia. ¿Vive en Guatemala? Sí. ¿Paga impuestos en Guatemala? Sí, paga el IVA, el impuesto sobre la renta, porque aquí le van a cobrar, no importa si es francés, si es portugués, de donde sea. Porque en nuestro país se paga el marco jurídico tributario de Guatemala, establece que en relación a la sujeción personal se va a pagar por residencia, jóvenes. Residimos en Guatemala, aquí pagamos impuestos. ¿Somos guatemaltecos? Sí. Nos vamos de Guatemala, ya no pagamos impuestos en Guatemala. ¿Por qué? Porque no es por nacionalidad, sino que por residencia. ¿Se recuerdan ustedes un actor francés, Depardieu? Creo que es Depardieu, creo que es el apellido. Julio, Depardieu es el apellido de este actor francés, que renunció a la nacionalidad francesa para no pagar impuestos en Francia. Y se fue a vivir a Rusia porque en Rusia la carga impositiva es menor. ¿Por qué, jóvenes? Porque en Francia se pagan impuestos porque son de ese país. Si pierden la nacionalidad francesa, ya no van a pagar impuestos en Francia. En cambio, en Guatemala podemos perder la nacionalidad, podemos seguir acá, que mientras no vivamos acá, no vamos a pagar impuestos en Guatemala. O sea que, por eso es que el artículo 143 de la Constitución establece que se prohíbe la doble y múltiple tributación interna, porque nuestro marco jurídico tributario está basado en el pago del impuesto por residencia. Imagínense ustedes que se prohibiera la doble tributación internacional. Entonces todos los franceses que estuvieran en Guatemala pero conservaran la nacionalidad francesa no tendrían que pagar impuestos en Guatemala. ¿Por qué? Porque están pagando impuestos en Francia porque no han, no han cambiado de nacionalidad. Entonces tendrían que seguir pagando impuestos solo en Francia y no en Guatemala. Pero como nuestro sistema jurídico tributario grava a los contribuyentes por residencia, pues pagamos impuestos acá porque vivimos acá. Si nos vamos de acá ya no pagamos impuestos acá. Otro tipo de sujeción económica, jóvenes, es por ser el negocio. Donde está el negocio, se pagan los impuestos. Y otra es por fuente, de donde proviene la riqueza, se va a pagar el impuesto. Si la sede, cuando es por ser el negocio, si la sede del negocio se encuentra en China se pagan los impuestos. Si la sede del negocio se encuentra en Guatemala se pagan los impuestos. Si la sede del negocio queda en Argentina se pagan los impuestos. En Guatemala la sujeción económica es por sede del negocio. ¿Por qué? Porque si el negocio está en Guatemala, acá paga el impuesto. Por ejemplo, McDonald's. ¿Dónde paga McDonald's los impuestos de Guatemala que genera en Guatemala? En Guatemala. Cualquier cadena que viene acá a instalarse de otro país, Sara, por ejemplo, que es española, paga impuestos en Guatemala. ¿Por qué? Porque el marco jurídico tributario de nosotros es por sede del negocio. ¿Qué sucede con la fuente de la riqueza? Jóvenes, nosotros tenemos un mix de estos dos tipos de sujeción económica, porque recordemos que la ley del impuesto al valor agregado establece que el hecho generador del impuesto al valor agregado es la prestación de servicios en el territorio nacional.
La fuente está en el territorio nacional. Si la fuente, que es la persona que está prestando los servicios, se va a otro país, no paga impuestos en Guatemala. O sea que aquí nosotros tenemos un mix de sede, negocio y de fuente. Pero en relación a la nacionalidad, no. Entonces, esa es la diferencia, por lo que acá no se pueden llevar a cabo convenios de prohibición de la doble tributación, porque la mayoría de los países jóvenes graban a los contribuyentes por nacionalidad, no por residencia. Disculpe, licenciado, ¿solo puede repetir el de fuente? No me quedó muy claro. De fuente, donde está la riqueza, de donde proviene la riqueza. La riqueza viene aquí de Guatemala, acá se paga el impuesto. Ok, entonces sí sería como un inversor o algo así que esté aquí en Guatemala. Que viene a Guatemala, acá pone su fábrica, ¿va? Viene y él viene a instalar acá su fábrica. Él tiene una fábrica también en Estados Unidos, tiene una fábrica en Europa, tiene una fábrica en Sudamérica, pero aquí viene a poner otra fábrica. Aquí va a pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque está la fuente de la riqueza. Por eso sí es un mix el que tenemos. Porque si es un negocio, igual. Si es una fábrica o cualquier tipo de fuente de riqueza, igual. Se va a grabar aquí en Guatemala. Y en el caso, digamos, de que él tuviera la sede en otro país, pero él está aquí y él es la fuente de ese dinero. Igual porque es que paga impuesto aquí. Ajá, sí. Ok. Sí. Recordemos que esa es una de las problemáticas que nosotros tenemos, por lo que no podemos nosotros evitar la doble tributación internacional, y por eso regresamos a lo que dice el artículo 143 de la Constitución, que establece que se prohíbe la doble o múltiple tributación nacional, dice. ¿Por qué? Porque no podían ir más allá los constituyentes. ¿Por qué? Porque el marco jurídico tributario de nosotros se encuentra estructurado de esa forma. Cambiarlo es imposible. Gracias, licenciado. Para saber los elementos para considerar si hay o no doble múltiple tributación interna, que sea el mismo sujeto activo, que sea el mismo sujeto pasivo. En relación a este sujeto pasivo, el artículo 18 del Código Tributario dice que es obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o responsable. O sea, este es el sujeto pasivo. Y este sujeto pasivo no puede pagar dos veces por el mismo hecho generador, porque si paga dos veces por el mismo hecho generador, entonces hay un típico caso de doble tributación interna, jóvenes. Entonces, el legislador, cuando crea un nuevo tributo, tiene que tener mucho cuidado de cuál es el hecho generador del tributo. Que ese hecho generador del tributo no se confunda con otro hecho generador de otro tributo que se aplica a Guatemala y que sea el mismo periodo impositivo. ¿Y qué es el hecho generador? Es lo mismo que les hablé en la clase presencial, que es como, para mí, como el derecho penal, porque está tipificando algo hipotético que puede suceder o no, pero que en el momento que suceda va a dar surgimiento a una gran cantidad de situaciones que van a dar como resultado que se pague un tributo, pero está tipificado. Igual, jóvenes, que, por ejemplo, los ilícitos en el derecho penal, está tipificado. Nunca nosotros cometemos uno de esos tipos que se establece en el Código Penal, no vamos a tener nunca un problema con la justicia penal. Pero si en algún momento de nuestras diferentes actividades nosotros cometemos un acto o hecho que se encuentra tipificado en el derecho penal, da surgimiento a que se mueva toda la maquinaria jurisdiccional penal para que pues, tengamos una consecuencia. Igual sucede, jóvenes, con el hecho generador. Se encuentra tipificado en la ley tributaria y por lo tanto va a dar como surgimiento que se movilice toda la maquinaria tributaria, óigase principalmente SAT, y tengamos que pagar un tributo.
¿Por qué? Porque ese hecho que estaba tipificado en la ley, que estaba muerto, nosotros lo pusimos a vivir prácticamente para este caso concreto y por eso tuvimos que pagar el impuesto. Y el tributo son las prestaciones. Y el periodo de imposición, importante, jóvenes, porque tiene que ser el mismo periodo de imposición. El periodo de imposición de este tributo es mensual y del otro es mensual. El sujeto es el mismo, el hecho general es el mismo, hay una doble tributación. No, el periodo impositivo es diferente, entonces ya no hay doble tributación. El hecho generador es diferente, pero el periodo impositivo es el mismo. No hay doble tributación. Entonces, jóvenes, para establecer nosotros si existe una doble tributación, tiene que coincidir el periodo de imposición, el hecho generador y el sujeto pasivo. Si no coinciden estos tres elementos, no hay doble tributación. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Porque hay aspectos muy importantes para considerar si existe o no doble tributación. Primero, los sujetos activos, quienes cobran. Por ejemplo, jóvenes, para mí hay un claro caso de doble tributación en Guatemala que se sigue manteniendo porque plantear una inconstitucionalidad por doble tributación crearía un desajuste en las políticas guatemaltecas, en el pago del impuesto del Instituto Guatemalteco de Turismo, o sea, del INCUAT y el IVA. El INCUAT es un sujeto activo, PASAT es otro sujeto activo. El pago del impuesto al INCUAT se paga mensualmente. Se termina este mes, al mes siguiente se paga. El sujeto pasivo es la misma persona, el dueño del hotel, el dueño del hostal, el dueño de como se denomine este lugar en donde se le está dando habitación temporal a una persona. Unidad de causa o hecho imponible. Tiene que ser el mismo hecho imponible. El caso del IVA y del pago del impuesto del INCUAT es el mismo porque es el hospedaje hacia terceros. Quienes sean esos terceros es el hospedaje que le brinda el sujeto pasivo, que es el dueño del hotel, que es el dueño de la pensión, como se le denomine, jóvenes. Es un lugar en donde se le está dando hospedaje a una persona por un periodo temporal de tiempo. Y la unidad de sujetos pasivos tienen que ser el mismo. Y en este caso es el mismo sujeto pasivo. Y entonces, para que nosotros establezcamos si hay una doble tributación, tenemos que analizar bien los sujetos activos. Puede ser 1, 2, 3. La unidad de causa hecho imponible tiene que ser el mismo hecho imponible, exactamente el mismo. Y la unidad de sujetos pasivos tiene que ser el mismo sujeto pasivo para que nosotros establezcamos que aquí hay una doble tributación. Hagan ustedes un análisis en relación a lo que establece el impuesto al INCUAT y el IVA y se van a dar cuenta, que por lo menos a mi criterio, si acá tenemos un ejemplo de doble tributación, porque no se ha planteado una inconstitucionalidad por doble tributación. Jóvenes, ¿qué sería de el INCUAT y qué sería nosotros sin el INCUAT? Ya que es el que se encarga de dar proyección internacionalmente a Guatemala. Pero eso no significa que por antigüedad que exista este impuesto no pueda ser un caso de doble tributación. En relación a la doble tributación, la Corte de Constitucionalidad en el expediente 3336-2010 digo lo siguiente. Miren, jóvenes, aquí se planteó una inconstitucionalidad por doble tributación. Dice que en el mismo se estatuyó de forma ilegítima y en evidente fraude de ley porque no llena los requisitos de presupuestos legales para su existencia. Esto en plena contravención a los principios de legalidad en materia tributaria, no confiscatoriedad, justicia y equidad tributaria. Aquí está, miren, jóvenes. Indicó que el Instituto Guatemalteco fue conveso al aceptar que el sujeto pasivo no es determinable y que por ende no puede haber sujeto responsable. Por último, refirió que en la forma en que se encuentra regulado el tributo existe doble tributación.
Con relación al impuesto al valor agregado, además de ser violatorio al principio de equidad y justicia tributaria, no confiscatoriedad de la libertad de industria, comercio y trabajo, al delimitar el crecimiento de industria específica, solicitó que se declare con lugar de inconstitucionalidad general parcial. Bueno, aquí es en relación precisamente a lo que yo les estaba comentando, que a mi criterio también hay una doble tributación. Sin embargo, en este caso se declaró que no existía una doble tributación, porque hay oportunidades en las que las resoluciones, desafortunadamente, son más políticas que jurídicas. Y yo estoy en contra de que un órgano jurisdiccional emita resoluciones políticas. Tiene que emitir resoluciones jurídicas, que es lo que se necesita. ¿Alguna pregunta con relación a la doble tributación, jóvenes? Licenciado, solo una consulta. Todo esto me imagino que está en su libro, ¿verdad? Para poder darle la doble repasada. Sí, todo está. Ok, gracias. Pues aquí está más resumido, en el libro está más explicado, pero sí está. ¿Esas diapositivas usted las va a transmitirnos o no? No, ¿cómo se llama? Estas son diapositivas. Mire, yo le voy a decir algo que creo que ustedes van a comprender. Se necesita que participen en las clases, se necesita que estén en las clases. Es cierto que la pandemia fue algo muy terrible para todos a nivel mundial, no solamente a nivel de nosotros, pero es necesaria la presenciabilidad, porque más aún en esta carrera es necesario la participación. Ustedes tienen que hablar mucho, ustedes tienen que argumentar. En la vida diaria del abogado hay que estar en constante movimiento, y por eso es que regresamos a las clases híbridas. Ya no se podía mantener las clases en línea y vamos a regresar presencialmente, precisamente para evitar, para apoyarlos a ustedes a que se involucren más en el desarrollo de las clases. Por eso es que la mayoría no damos las diapositivas, precisamente porque necesitamos que estén en clase. Me pasó las primeras veces que yo daba las diapositivas así como otros compañeros y lo platicamos entre muchos, y lo que hacían era que ya no participaban en las clases y solo leían las diapositivas. Jóvenes, ustedes que están acá, yo no sé si han aprendido más de cuando empezó la clase a lo que llevamos hoy. Yo esperaría que sí. Pero si ustedes no están en clase, las diapositivas no sirven para nada. Se pueden leer, cualquiera puede leer. Pero lo que decimos nosotros en la facultad, jóvenes, si fuera solamente leer las leyes, todos fuéramos abogados con leer las leyes. Pero no, hay que tener muchos elementos más, y solamente por eso es que no se les puedo dar, sino con todo mi corazón. No hay problema, licenciada, gracias. Gracias. Sí, porque miren, es para ustedes, jóvenes, es para ustedes, porque ustedes están acá, pero ustedes vienen y las comparten con otras personas que nunca van a entrar a clases, porque no van a entrar a clases, ni presenciales, ni virtuales, simple y sencillamente solo se van a presentar el día del examen, y ustedes van a ver la gran cantidad de personas que van a estar para el día del examen, pero no estuvieron enriqueciéndose con las mismas propuestas que hacen ustedes. Las jóvenes, que por eso es necesario el principio de confidencialidad. Miren, jóvenes, los artículos 29, 30 y 31 de la Constitución establecen principalmente el derecho de defensa de los contribuyentes dentro del territorio nacional en relación a lo que la administración en general, expedientes, todo lo que maneje de nosotros como ciudadanos de este país. Pero acá en Guatemala, por muchos años se trató de aplicar una excepción a ese principio de confidencialidad, y se trató de hacer siempre por medio del Código Tributario. Se ha estado modificando constantemente el Código Tributario. La Corte de Constitucionalidad ha emitido sentencias en las que se declara inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se podía violar ese principio de constitucionalidad por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, inmiscuyéndose dentro de la información que tengan los contribuyentes. Sin embargo, en relación a las últimas modificaciones al Código Tributario, jóvenes,
logró por fin la Superintendencia de Administración Tributaria su objetivo. Y es que por medio de la información de terceros logró permear la información en relación a la información bancaria de los contribuyentes. Porque se estableció en el artículo 30C del Código Tributario, este artículo fue nuevo, que la SAT podría requerir a las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, cooperativas de ahorro y créditos, entidades de microfinanzas, o sea, no era solo los bancos, era todo lo que tuviera relación a las finanzas personales. Y los entes de microfinanzas y bienes de lucro, información sobre los movimientos bancarios, transacciones, inversiones, activos disponibles y otras operaciones y servicios realizados por cualquier persona individual o jurídica, o sea, cualquiera. Ente o patrimonio en aquellos casos en que exista duda razonable. Dice que fueron 3 elementos los que incluyeron: la duda razonable, los propósitos tributarios y la garantía de confidencialidad. Con base en estos 3 elementos, la duda razonable, los propósitos tributarios y las garantías de confidencialidad, lograron por fin penetrar al sistema bancario y obtener la información de los contribuyentes que tuvieran todos, no solamente los bancos del sistema, sino que instituciones financieras también. Porque esa atribución ya estaba solamente para la Junta Monetaria, pero después de que se entró en vigencia el artículo 30C del Código Tributario, ya también la Superintendencia de Administración Tributaria pudo tener acceso a la información, pero no solamente cuánto dinero tenemos en el banco, no, de todas las operaciones de los contribuyentes, bajo el argumento que era con propósitos tributarios, que era bajo garantía de confidencia, o sea que no se le iba a decir a nadie. Y en ese sentido, jóvenes permearon totalmente el velo que de alguna manera protegía a los contribuyentes en relación a sus operaciones bancarias. En relación a este artículo 30C del Código Tributario, el expediente 4123-2018 estableció la CC lo siguiente, en el cual se concibe la facultad de establecer y calificar como duda razonable, dice, cualquier situación que convenience a las autoridades, o sea, la SAT, pueda requerirse de un tercero sin que éste quede notificado o avisado enterado. Y esto es lo peor, jóvenes, porque el contribuyente no se entera. Incluso apela la SAT porque el juez establece no le autoriza que ingrese a toda la información del contribuyente, lo puede apelar sin que el contribuyente se entere. Y en este caso, pues declaró la Corte de Constitucionalidad sin lugar a la inconstitucionalidad, pero lo importante es que realmente aquí sí se permeó los derechos de los contribuyentes. Miren, jóvenes, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. El lunes siguiente en clase vamos a terminar con los principios constitucionales de la tributación, porque ustedes tienen una clase posteriormente. Así, jóvenes, que muy feliz tarde, los veo el lunes. ¿Preguntas? ¿Qué páginas de su libro serían estas, licenciada, para poder volverlas a leer para que se nos quede? Donde están los principios constitucionales es el punto 2. Ok, muchas gracias. Para servirles. Bueno, los espero el lunes entonces, pobres. Y muy feliz fin de semana. Y feliz fin de semana. Igualmente a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Igualmente a ustedes. Adiós. Nos vemos. Feliz fin de semana. Adiós.